Ok, buenas tardes, Dios los bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos. Mi nombre es Ley Durán Rodríguez. Estamos de aquí desde la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, haciendo esta preciosa transmisión en vivo. Queremos llegar hasta los hogares y poder darles un pequeño resumen del por qué salimos de esta doctrina de la unicidad, nuestro hermano Sebastián y su servidor. Tengo 26 años de edad y le puedo decir que han sido los mejores años de mi vida. Bueno, damos inicio a esto con el favor de Dios y a ver, mi hermano Sebastián. Gracias, Gracias. hermano Leji. Bueno, como ya muchos saben, mi nombre es Sebastián Zapata, tengo 23 años, soy maestro bíblico, estoy estudiando, cursando unos estudios de teología, también de filosofía antigua. Y bueno, gracias primero al Señor, gracias a Dios por permitirnos estar hoy aquí compartiendo, hermano, en este momento, hoy en este día que vamos a estar, como decía el apóstol Leji, vamos a estar hoy, hermano, nos hemos reunido aquí hoy para dar una refutación definitiva a esta herejía de la doctrina de la unicidad. Entonces, vamos aquí, les invitamos, hermanos, amigos, amigas, a quienes nos están acompañando para empezar aquí. Estamos muy conscientes nosotros que, como siempre digo, no vamos a tratar de convencerlos a ellos, porque es algo muy complicado. En realidad, tendría que haber mucha honestidad en la persona para poder aceptarlo, ¿verdad? Y eso sería un en mil. Pero las personas que apenas están iniciando este camino, para que no puedan caer en esto, ¿qué es lo que mejor les conviene? ¿Ok? Igualmente quiero aclarar que aquí, a diferencia de muchos, no vamos a estar condenando a nadie, solo vamos a estar atacando los argumentos de dicha doctrina. ¿Okay? Así que bueno, hermano, Dios te bendiga y vamos a empezar. ¿Okay? Adelante. ¿Okay? Bueno, vamos a estar tratando para que vamos familiarizando con lo que estamos haciendo hoy con el hermano Leji. Vamos a estar tomando punto por punto. Vamos a estar refutando punto por punto eh, de todo, de toda esta enseñanza en la cual se fundamentan ellos. ¿Ok? Entonces vamos a estar punto por punto para estar refutándolo. ¿Ok? Claro, bíblicamente de esta herejía. ¿Ok? Entonces, bueno, hermano Leji, no sé, podemos empezar con el argumento número uno, ¿ok? El argumento número uno y típico de esta herejía sabediana es el siguiente. Ellos dicen, la Trinidad no existe porque en la Biblia no está la palabra Trinidad. Por lo tanto, la Trinidad es una falsa, es mentira y la Trinidad no existe. ¿Qué opinas tú sobre esto, hermano Leji? Respecto a esto, varón, yo como ex universitario puedo hablar referente a esto. La palabra Trinidad, sabemos que el concepto como tal no aparece en la Biblia, pero la descripción de ella se encuentra desde el Génesis hasta Apocalipsis, cosa que se puede comprobar desde el término hagamos, descendamos, confundamos, desde ahí se manifiesta el Dios triuno, aunque los unitarios niegan que el Dios triuno se manifiesta en el libro, del Antiguo Testamento, podemos ver que la Trinidad, aunque no aparece con el nombre de Trinidad, es un concepto de la descripción bíblica, es un concepto teológico, ante el cual muchos unicitarios, como no tienen doctrina, no pueden defender lo que es la doctrina de la Trinidad, no pueden contraatacar la doctrina de la Trinidad, solamente lo único que usan es argumentos eh, sin fundamento. Ok, como decía, la iglesia unicitaria tiene fundamentos, tiene argumentos en los cuales para negar la Trinidad son sumamente vanos.
comenzando con diciendo que la Trinidad no existe en la Biblia. El término Trinidad realmente no existe en la Escritura porque es un término teológico que se comenzó a usar desde los padres apostólicos, el cual ellos niegan rotundamente diciendo que la unicidad viene del término uno del monoteísmo judío, de aquel monoteísmo que según ellos defendieron los apóstoles, perdón, los judíos, pero negando así lo que el mismo Jesucristo dijo. Vemos que Jesucristo habló del Padre, habló del Espíritu Santo, habló de que el Espíritu Santo vendría en la posición de Él, en su reino, ¿verdad? Dice la Escritura que el Espíritu Santo, por eso dicen los unitarios, que Jesús dijo que no nos dejaría huérfanos, porque según la teoría de la unicidad, el término huérfano se responde a lo que viene siendo el padre, un abandono de un padre, pero del griego habla no solamente en la traducción de acerca de huérfano de padre, sino huérfano también de una madre, huérfano de padre o de madre. Los universitarios, cuando se topan con este tipo de enseñanza acerca de la Trinidad, la comparan. Un día de estos, el señor Alexander Serrato decía que en uno de sus videos que según el término Biblia se desprende de libros, Bibles, pero realmente lo que la Escritura enseña, Biblia, no aparece tampoco en la Escritura, sino que el término fue usado por el conjunto de libros que la forman. Entonces, el término Trinidad no aparece en la Escritura, pero fue tomado de la descripción bíblica del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los cuales el mismo Jesús los describió claramente uno por uno, dándoles identidad o personalidades distintas uno de otro. Referente a esto, muchos de los que hoy en día defienden la unicidad se les olvida usar un buen exégesis referente a esto. Y me gustaría que mi hermano Sebastián, si puede estar ahí, toquemos el segundo punto. ¿Qué más puede agregar mi hermano Sebastián? Ok, parece que se le cayó el internet a mi hermano, no sé qué pasó ahí. Hermano, aquí estoy. No, yo también, por supuesto, quiero dar mi opinión con respecto a esto. Vemos que los unicitarios hacen la afirmación, la Trinidad no existe porque en la Biblia no está la palabra Trinidad. Entonces, como no está en la Biblia la palabra Trinidad, la Trinidad es una farsa y la Trinidad no existe. Primeramente, esto es una falacia, es una de razonamiento, en pensar que la ausencia de la evidencia es evidencia de la ausencia. Voy a poner un ejemplo, ¿ok? Y espero que no se vayan a pegar del ejemplo, es solamente un ejemplo. Las personas que estudian los planetas, ellos nunca, cuando no se descubría Plutón, ellos nunca dijeron. Ok, respecto a esto, que a mi hermano se le cayó el internet. Sabemos que estamos transmitiendo en vivo y pues realmente creo que lo que el hermano quería decir, que cuando el planeta Plutón no lo descubrían, muchos pues nunca hablaron de él, pero el planeta estaba ahí presente. Entonces muchas veces los unicitarios, porque no aparece el término bíblico ahí en la escritura Trinidad, lo quieren negar. Lamentablemente lo que hacen es negar la misma palabra, cuando el término no es usado en la palabra, sino que es término utilizado por la teología bíblica. Los unicitarios, el escudo que usan para zafarse de esto, dicen que la Trinidad es un concepto de la Iglesia Católica Apostólica Romana, pero podemos ver desde Policarpo, el discípulo de Juan, el teólogo, el primer discípulo de Policarpo, hasta Tertuliano, que muchas veces nos acusan con Tertuliano. Podemos ver la firmeza que ellos, bendito sea el nombre de Jesús, que ellos son una vil mentira, porque la unicidad no aparece hasta el año 300. Como venía diciendo, la mayoría de trinitarios usamos de ejemplo el término Biblia. Nosotros decimos, ok, si a esa nos vamos, entonces la Biblia tampoco aparece en las escrituras.
Pero más sin embargo, nosotros nos referimos a la Biblia y creemos en la Biblia y no decimos que la Biblia no es falsa porque el término no está textualmente. Entonces, aunque algunos sujetos salgan ya por ahí diciendo y queriendo demostrar que la palabra, el término Biblia sí existe, tratando de refutarlo, eso es irrelevante porque nosotros lo utilizamos simplemente como un ejemplo. O sea, independientemente si la palabra o no está, eso no importa, es simplemente un ejemplo. Pero no sé si has visto, hermano Leji, que como toda persona que no es serio para el debate, siempre se pega de los ejemplos. Una persona que es mal debatiente siempre se pega de los ejemplos que tú les das. Pero, sin embargo, la palabra Trinidad puede ser encontrada desde el cristianismo primitivo, ya fue utilizado por los padres de la iglesia, como decía el hermano Leji. Entonces, ok, pero es solamente un ejemplo, y si la palabra Biblia está, ok, es solamente un ejemplo, pero podemos utilizar miles de palabras más como ejemplo también, para señalar esta falacia. Por ejemplo, yo le puedo decir, ok, entonces cítame tú la palabra encarnación. Si la palabra encarnación no aparece en la Biblia, entonces Cristo nunca se encarnó en un cuerpo humano, porque el término encarnación no está. Entonces la encarnación no existe, la encarnación es falsa y Dios nunca se encarnó en un cuerpo humano. Simple. Y así ellos quieran, así ellos nos van a citar el texto preferido de ellos, que es grande es el misterio de la piedad, Dios se ha manifestado en carne. No, el término encarnación, porque si a eso nos vamos, entonces yo te puedo citar Mateo 28:19, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dijo Jesús. Pero entonces, como estamos buscando el término como tal textualmente, para que creamos que algo exista, entonces búscame el término encarnación. Si no está, entonces es porque no existe. Dios nunca se encarnó. ¿Ok? No necesitamos que la palabra encarnación diga textualmente, porque en toda la doctrina, en toda la Biblia, perdón, está la doctrina de que Cristo se encarnó en un cuerpo humano. ¿Ok? Entonces, igualmente pasa con la Trinidad. No necesitamos que diga textualmente Trinidad, porque a lo largo de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, está la doctrina de la Trinidad. Por lo tanto, estos son afirmaciones arbitrarias y esta clase de argumentos en realidad son débiles en sus raíces. En realidad, son muy absurdos. Así que, bueno, hermano Leji, no sé si pasamos al segundo punto. Yo creo que sí, varón. Ok. El segundo punto es sobre la unicidad de Dios. Ellos niegan que Dios es un Dios trino. Ellos piensan, al decir las Escrituras que Dios es uno, ellos piensan que Dios es una misma persona. Es decir, que el Padre es el mismo Hijo, igualmente es el Espíritu Santo. Y el texto en el que ellos más se basan es en Deuteronomio 6, versículo 4. Vamos a citarlo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El verso en el que ellos más se basan. ¿Qué opinas tú sobre esto, hermano Leji? Bueno, respecto a esto, hermano, lo que yo opino es de que pasan por alto lo que el mismo Jesús enseña en Juan 17:21, donde él dice, vamos a ver lo que dice esto, varón. Juan 17:21 es algo bien importante que los universitarios pasan por alto, porque realmente ellos se toman en la expresión que Jesús le dijo a Felipe, cuando Felipe le preguntó que muéstranos al Padre y nos basta. Dice que Jesús le dijo, yo y el Padre uno somos, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y de ahí se toman los universitarios, lamentablemente, este término de que fue el Padre quien se manifestó en carne, pero pasan por alto este versículo de Juan 17:21. Miremos lo que dice esto. Jesús, pues por la misma boca de Jesús el que enseña esto, no es una enseñanza trinitaria, es una enseñanza que realmente Jesús lo dijo, porque según los universitarios dicen que nosotros tomamos la Biblia donde nos conviene, pero vamos a ver lo que dice. Dice el versículo 21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquí los universitarios se topan con una gran controversia terrible,
porque la Biblia escrito, dice la escritura algo bien terrible. Dice, para que todos sean uno como tú y yo, Padre. La palabra uno aquí, en el versículo 22, habla de perfectos en unidad. La palabra uno tiene que ver mucho con la unidad que existe en la Trinidad. En la Trinidad no existe subordinación uno de otros. Y Jesús habló de que su Padre era mayor que él. Claramente él dijo el Padre, y realmente el Padre es mayor que él, porque por número uno, por su autoridad, Jesús dice la Biblia que a Jesús Dios lo hizo Señor y Cristo. Lamentablemente, cuando los unicitarios leen este tipo de versículos, lo primero que hacen, tratan de torcerlo y hacerlo a su manera. Yo veo que cuando les he presentado este versículo, ellos me sacan con que no, con que Dios es uno, que Jesús también lo volvió a recalcar cuando le preguntaron a él diciendo si por el primer mandamiento, lo citan mucho. Mira, aquí dice que Dios es uno, el mismo Jesús lo dijo, pero pasan por alto este versículo que Jesús aclaró, uno, y Jesús dijo, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno, perfectos en unidad. Cuando habla de la perfección, habla de Dios, no habla, dice Pablo a los Corintios, dice que los miembros somos muchos, pero a la vez formamos un solo cuerpo. Así es Dios, Dios es una trinidad, que son tres personas las cuales forman un solo Dios eterno, un solo Dios todopoderoso, que los unicitarios confundan y tuerzan y digan, hay tres dioses, hay tres personas, porque son tres personas, perdón, o hay tres señores. No, es un solo Dios, pero este Dios está formado por tres personas coeternas. Realmente la unicidad está lejísimos de entender lo que es de lo que realmente es la Trinidad. La Trinidad no adoramos a tres dioses, adoramos a un Dios todopoderoso, el cual existe en Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas que forman el mismo Dios todopoderoso. Exactamente, hermano Leji. Mira, Dios es uno, como decía nuestro hermano Leji, en sentido de unidad. Es como un equipo de fútbol. Tú dices, hoy va a jugar, hoy tiene un juego, un equipo de fútbol, pero no quiere decir que todos los miembros, los que componen dicho equipo, sean una sola persona. Así es. Tú dices, un juego de fútbol. Hey. Entonces, ¿por qué? Así mismo Dios es uno en sentido de unidad. Es que es más, hace falta ser muy racional para entenderlo, porque a lo largo de toda la Biblia, tú ves como que hay una Trinidad. Cuando Jesús le habla al Padre, Él nos está diciendo, hola a mí mismo. Dios no es un ventríloco que está jugando a hablarse así consigo mismo. Okay. Mira, lo mismo que tú estabas citando, Apóstol Leji, en Juan capítulo 17, vamos a leerlo desde el verso 20, dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, mira, para que todos sean uno. Y mira, él mismo lo está comparando aquí, como tú, oh Padre en mí, y yo en ti. Lo está comparando. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo creas que tú me enviaste, ¿ok? Y el verso 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Son unos en unidad. ¿Okay? Lo que pasa es que el unicitario tiene una concepción errónea en lo que es el término uno. Ellos piensan que porque uno dice uno, entonces ya quiere decir que sea una sola persona. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Porque quiere decir que sea uno, no quiere decir que sea una misma persona. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos, pero él nunca dijo, yo y el Padre somos una misma persona. Yo y el Padre somos una sola persona. En ningún momento. Por ejemplo, nosotros, la iglesia, nosotros somos uno en Cristo, porque estamos en Cristo, somos uno con Él. Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Pero no quiere decir que Cristo y nosotros seamos una sola persona. Igualmente en el matrimonio, cuando tú te unes con tu esposa, eres una sola carne, pero no quiere decir que tú seas la misma persona de tu esposa. Así mismo es el Padre y Jesús y el Hijo. Son unos en sentido de unidad.
Ok. Entonces, la palabra Dios es la palabra Elohim. La palabra Elohim habla de una deidad, habla de una pluralidad. Ok. Entonces, nosotros tenemos que aprender a discernir también. Mira, esto es algo que los unicitarios desconocen por completo. Estoy seguro que no me lo van a aceptar lo que voy a decir, pero en fin, no estamos buscando a través de ello. Ok. Nosotros esperamos. Mira, tenemos que aprender a discernir porque Dios es una familia. ¿Ya? Dios es una familia. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo, que es la Shekinah Ruach, es la feminización de la parte materna de Dios. Y tenemos que aprender a discernir nosotros a leer las Escrituras porque Dios a veces nos habla como Padre, a veces nos habla el Hijo y a veces nos habla el Espíritu Santo. Vamos a poner un ejemplo. En Isaías 53, aquí nos habla el Padre. Mira, está testificando, está anunciando lo que le va a pasar a su hijo. Mira, subirá cuerda nuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herida de Dios abatido. En fin, aquí está hablando el Padre, testificando lo que le va a pasar a su Hijo Jesucristo. Ahora, también nos habla como hijo. Entonces dice de la siguiente manera: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. También un pasaje cuando dice que le perforaron sus manos y todo, ahí nos está hablando como hijo. Entonces tenemos que aprenderlo a discernir. Y también nos habla la parte materna de Dios, que es, por ejemplo, vamos a Isaías 66. Bueno, como venía diciendo, que también nos habla como una madre, que como aquí la que consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros. El consolador es el Espíritu Santo, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Entonces hay que saber discernirlo, porque aquí, por ejemplo, el verso que nosotros tenemos en Isaías 52:6, ellos se basa mucho. Mira, aquí está diciendo que yo mismo que hablo aquí estaré presente, es el mismo Padre que dice que va a estar presente, pero no saben discernir que es que a veces nos habla como Padre, a veces como Hijo, y a veces nos habla de Espíritu. Esto hay que saberlo discernir muy bien. Entonces, concluimos que Dios es uno en unidad. No estamos hablando que sean tres dioses diferentes, de ninguna manera, de ninguna manera. Es un solo Dios. Volvemos a poner el equipo de fútbol, el ejemplo del equipo de fútbol. Hey, tú dices un equipo de fútbol. O sea, no quiere decir que todos son las mismas personas, sino que todos están perfectos en unidad. Hey. Entonces, bueno, hermano Ley, no sé si ya podemos pasar al tercer punto. Okay, mi brother, nomás quiero aclarar esto porque aquí hay una contradicción bien terrible lo que hacen los universitarios. Por ejemplo, ellos se agarran también de un texto de Colosenses 1:15 al 18. Dice ahí que, aleluya, que todo fue creado por medio de él. Dice, a ver, 1:15, vamos a ver. Dice, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Aquí vemos claramente el término, en él. O sea, dice la palabra que él es la imagen del Dios invisible, pero tenemos que entender el versículo 16, dice, porque en él, o sea, en Jesús, fueron creadas todas las cosas. El Padre estaba creando en Jesús todas las cosas. O sea, cuando decimos que él es la imagen, por decir el unicitario, Dios, Jesús es la imagen de Dios, ok, sí, ¿por qué? Porque es el reflejo, es el primogénito de toda creación, dice la palabra, pero también tenemos que entender que Dios en Cristo creó todas las cosas, dice otro versículo donde dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo entero, y ahí los unicitarios tuercen el término Dios estaba en Cristo, piensan que era el Padre, piensan que el Padre estaba vaciado completamente en la persona de Cristo.
pero realmente el Padre y el Hijo estaban juntamente trabajando en una unidad. Por eso dice Filipenses 2:5, dice que tengamos pues el sentir de Cristo, cual siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en la condición de siervo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí los universitarios caen en un tremendo error. Yo les he preguntado a diferentes universitarios, bueno, aquí no fue obediente, me dicen a sí mismo, no, dice que fue obediente, y luego el versículo más adelante dice, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La misma Biblia contradice la supuesta llamada unicidad. Ok, hermano, y pienso que ellos le dan como demasiada importancia a esto, porque ellos acusan y ellos dicen que el que no comparta su doctrina no está condenado, o sea, el que crea en un Dios trino condenado. Ok, o sea, ellos piensan que la salvación depende de eso. Y ahí es donde está el punto. Ellos piensan, ellos condenan al que no cree igual que ellos, que Dios es uno. Porque ellos piensan que la salvación consiste en eso. Pero si a eso nos vamos, hermano, ¿por qué no? Si nosotros nos vamos al texto donde dice en la cita en Deuteronomio 6:4, donde dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, Dios le hubiese dicho, solamente con ese mandamiento, ustedes creer que yo soy una sola persona, con eso solamente están salvos y están rescatados, están redimidos, están liberados. Y Jesucristo no tiene que venir aquí a pagar por sus pecados, porque solamente sabiendo esta super revelación están libres. No, eso es minimizar el sacrificio de Cristo, eso es una blasfemia, porque están sustituyendo el sacrificio de Cristo que de verdad te salva por esta clase de doctrinas, por saber que Dios es uno. Es un error terrible, hermano. Lamentablemente, sí, pero es algo que lleva a una contradicción. Por ejemplo, cuando ya me brinqué de uno, pero vamos a tocar también lo otro, el bautismo. El bautismo ellos lo ven como parte de salvación. Yo siempre les he dicho, bueno, ¿qué tiene más poder? ¿El bautismo en agua o la sangre de Cristo? Dicen ellos que es algo significativo, que es algo simbólico, que simboliza la sangre de Cristo, pero que les digo a Dios, en vez de enviar a su Hijo, a ver, dicho, ¿saben qué? Les revelo el nombre de Jesucristo, bautícense en el nombre y dejo de estar sufriendo. ¿Por qué? Porque Cristo está, es necesario que hubiera derramamiento de sangre para que hubiera perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. La escritura es clara, dice la Biblia que no es por obras para que nadie se gloríe. Me ha tocado hablar con varios universitarios donde ellos se jactan de ser salvos por el bautismo, de ser salvos, como decía usted, por la doctrina, por el creer en un solo Dios, y lo toman el versículo de Santiago donde dice, crees que Dios es uno, bien haces, aún los demonios creen y tiemblan. O sea, se adjudican terriblemente este versículo hacia su doctrina sin saber lo que realmente significa. ¿Por qué? Porque los demonios creen que Dios es uno, pero cuando la escritura nos habla en los evangelios de que los demonios mismos reconocían quién era Jesús. La Biblia, los evangelios registran que los demonios gritaban, sabemos quién es el santo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Esto quiere decir, los confundidos son los demonios, los confundidos son ellos. Exactamente, hermano. Y con respecto, bueno, a lo del bautismo, quiero citar una cita que yo creo que los universitarios no han leído todavía. Lucas 12:50. De un bautismo, dice él, tengo que ser bautizado. Y como mi angustia hasta que se cumpla. ¿De qué bautismo está hablando Jesús aquí? El bautismo de Juan no era, ya Juan lo había bautizado desde cuando, y además él decía que estaba angustiado por el bautismo que él tenía posteriormente. ¿Por qué se angustiaban? ¿Será porque el agua estaba muy fría? Aquí Jesucristo habla de un bautismo que viene, de un bautismo. Tengo que ser bautizado como angustio. Quiero conectar este versículo con Mateo 20, 22-23. Dice, entonces Jesús respondiendo, dijo, bueno, vamos a leerlo desde el 21, o bueno, desde el 20, para que lo podamos entender mejor. Mira, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena
que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabes lo que pides. Podéis beber del vaso que yo he de beber, y fíjate, y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Okay. Entonces, mira, aquí Cristo está hablando de un bautismo posterior que le venía, de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Cuál es ese bautismo? El descenso a las profundidades del mar. Okay. Yo tengo una enseñanza, hermano Teji, que se llama Cristo en el abismo, que habla donde Cristo los 3 días entre su muerte y resurrección, que sube en el mundo de la tierra, en las profundidades del mar. Ese es el bautismo. Bautismo es estar superado. Ese es el bautismo que le venía, porque él sabía que él iba a descender. Entonces, por eso él decía que eso le angustiaba, porque ese bautismo era que le venía. Ok, entonces, ¿qué pasa cuando tú crees en Cristo? Cuando tú crees en Cristo en tu corazón, cuando tú te identificas con Él, ese bautismo espiritual te cumple en tu corazón, que Él descendió. Ahora, lo que tú haces, el bautismo ya en agua aquí terrenalmente, es una expresión externa de algo que ya se cumplió en tu corazón. Ellos enseñan que el bautismo es para salvarte. Tú no te bautizas para ser salvo, tú te bautizas porque ya eres salvo. Es como una confesión en público donde tú te estás identificando precisamente con eso. Por eso se bautiza uno en agua, porque es simbología de que Cristo descendió a las profundidades del mar y resucitó de las profundidades del mar, como dice en el Salmo, de Basán te haré volver de las profundidades del mar, le dice el Padre al Hijo, porque lo resucitó de allá. Entonces, ellos dicen que el agua simboliza la sangre de Cristo, eso es algo antibíblico. Tú te bautizas en agua porque estás simbolizando el descenso, ese bautismo, pero repito y recalco, es una expresión externa de algo que ya se cumplió en tu corazón. Ahora ellos dicen que como el bautismo es perdón de los pecados, para perdón de los pecados, entonces puede ser salvo alguien que tenga perdón de los pecados. Hermano, la salvación no consiste tampoco en perdonar pecados. Si no crees en Cristo, hermano, si confesar nuestros pecados, arrepentirnos de nuestros pecados, consistir en la salvación, vamos para donde un sacerdote, para donde un cura, confesamos nuestros pecados, estamos listos, estamos salvados. Pero ¿cuál es la confesión salvadora? Decir Dios perdóname por mi pecado, o decir lo que dice Pablo en Romanos 19, que creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y confesares con tus labios esta confesión de la salvadora, que Dios resucitó entre los muertos, será salvo. O sea, el perdón de los pecados, hermano, ya es un privilegio que para nosotros los cristianos. La Biblia, Juan habla de confesar pecados, está hablando de nosotros. Él dice hijitos, a nosotros que ya somos hijitos de Dios. ¿Okay? Entonces la salvación no consiste en pecados, esto es un error fatal de ellos. No sé, hermano, si pasamos al punto. ¿Sí? Bueno, quisiera tocar un tema muy importante que es sobre el tema de las supuestas llaves del cielo, la llave de Pedro. Ellos dicen que hay que cumplir 3 requisitos, hay que cruzar 3 puertas para poder llegar a la salvación, para poder ser salvo. ¿En qué se basan ellos su doctrina? Vamos a Mateo 16:19. Dice, aquí Jesucristo a Pedro, dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos. Ellos arbitrariamente lo conectan con Hechos capítulo 2, versículo 38. ¿Ok? Dice así, Pedro les dijo en el día de Pentecostés vuestro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis del Espíritu Santo. Entonces ellos unen arbitrariamente, hermano, hacen una conexión arbitrariamente uniendo estos 2 versículos, sabiendo que nada tiene que ver lo que dice en el Evangelio de Mateo. Entonces ellos dicen que estas son las llaves que como
Jesús le dio esas llaves a Pedro, entonces ellos lo conectan con Hechos 38, como él dice que hay que arrepentirse, después bautizarse con la fórmula secreta, el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, que para ellos es hablar en lenguas y pueden ser salvos. Entonces, una persona no solamente basta con confesar a Cristo y arrepentirse, no, tiene que bautizarse también, o si no, no es salvo. Cuando se bautiza tampoco el Espíritu Santo, falta la tercera. Entonces, ahora, además, hay uno, bueno, no vamos a generalizar tampoco, porque no son todos, pero es una gran mayoría. Dicen que si una persona se muere sin hablar en lenguas, se va para así lo van condenando. Entonces, ¿qué opinas sobre eso, hermano Levi, y que los universitarios tienen a Pedro como el salvador del cielo, por la llave? Es una bien tontería, mi hermano, lo que hacen estos universitarios, porque nos echan mucho de que tenemos seguro supuestamente la doctrina de la Iglesia Católica. Y con esto de las llaves, pues se compara mucho a lo que la Iglesia Católica dice, que Pedro es el que tiene el acceso al cielo. Pero se les olvida que la Iglesia no está ni fundada ni en Pedro, ni en Pablo, ni en Juan. El mismo Pedro habla y dice que el fundamento de nuestra fe es nuestro Señor Jesucristo, a quien Dios ha puesto como juez de vivos y muertos. Lamentablemente, hermano, cuando se condiciona la salvación por un tipo de requisitos, como es el bautismo, como es en las obras, estamos cayendo en lo mismo, estamos cayendo en la religión, no estamos predicando el evangelio que se nos presentó, se nos está predicando el evangelio adulterado, donde realmente, aunque ellos dicen que no tienen ningún acceso con la Iglesia Católica, ni los sectas, ni los profanos, que somos porque la cristianas de la Iglesia Católica, esto es un gravísimo error, porque tienen muchas doctrinas, como esa que usted acaba de mencionar de Pedro, que las llaves, pues es un grave error, porque Pedro lo único que usó fue el mandato que Jesús le dio antes de ascender. Dice que Jesús le dijo: aquí delante de tus hermanos y confirma. Pedro en el día de Pentecostés claramente hizo lo que Jesús le había mandado y abrió el evangelio, pero no fue de que se abrió con el bautismo, lo abrió con la predicación. ¿Por qué? Porque dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hoy en día hay muchos universitarios apostólicos, pentecostales, universitarios que están solamente remojados, que si yo le pregunto realmente por su fe, no tiene una convicción plena de ella, ya que realmente respecto a eso, cuando se les habla de la conversión de Pedro, ellos no entienden de que aquella gente realmente estaba compungida. Dice la palabra que aquellos judíos le dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Por qué? Porque Pedro les había dicho: ustedes mataron al autor de la vida. Hubo un arrepentimiento genuino, el cual impulsó a la gente a irse a bautizar, a reconocer que aquel que habían matado en la cruz del Calvario era su Mesías. Por eso Pedro le dice claramente: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque era la confesión pública de que estaban aceptando a Jesús. Lamentablemente, lo que ellos interpretan de que es necesario para que el cristiano sea salvo, el bautismo en el nombre de Jesús, está 100% sacado de contexto. ¿Por qué? Porque también usan lo que le dijo Ananías a Pablo: ahora que te detiene, hermano Saulo, levántate y lava tus pecados invocando su nombre. Bueno, dice Romanos que todo aquel que confesar el nombre del Señor no será avergonzado. La confesión tiene que ver pública, declaración de labios. No tiene que venir un hombre, un pastor, un líder, un ministro a decirnos: yo te bautizo en el nombre de Jesús, sino que yo personalmente tengo que hacer la declaración pública de que yo creo con mi boca. Dice Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, será salvo. Lamentablemente, los universitarios toman literalmente este versículo de Hechos 38, pasando por alto el contexto general de toda la escritura. Cuando Pablo habla, por ejemplo, de: si no te bautizas, no eres salvo.
Ok, porque Pablo mismo dice que Dios, o sea, él no le daba ni importancia al bautismo, porque en su carta él dice que Dios no le había mandado a bautizar, sino a predicar. Lo importante aquí no es tanto el predicar el bautismo para perdón de pecado. Lo importante aquí es predicar lo que Jesús dijo: vayan a los discípulos enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Bueno, ¿qué es lo que Dios manda? Jesús no solamente mandó el bautismo, Jesús dijo: vayan y hagan misericordia y no sacrificio, cosa que los universitarios están muy lejos de ser misericordiosos. Por ejemplo, los que despertamos de esa secta, muchos de ellos nos odian, nos atacan, nos ofenden, nos faltan al respeto. ¿Por qué? Porque para ellos realmente somos apóstatas, de acuerdo a su concepto doctrinal. Pero de acuerdo a lo que la Escritura enseña, Dios nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Dicen los universitarios, claro que nosotros también estamos en el reino de su Hijo, pero no es cierto. Ellos están en el reino de su manifestación. Nosotros estamos en el reino del Hijo de Dios, de la persona del Hijo de Dios, en el verdadero. Por eso dice Juan que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Dice: este es el verdadero Dios y la vida eterna. Dicen los universitarios: ya ves, este es el verdadero Dios. Sí, le digo, pero aquí claramente aclara y dice: estamos en su Hijo. No dice estamos en el Padre, estamos en su Hijo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Juan también dice que cuál es el espíritu del anticristo. Todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne y sangre. No dice todo aquel que no confiesa que Jesucristo sea el Padre. Es una contradicción tremenda. ¿Por qué? Porque cuando ellos no toman en serio esta palabra, ellos empiezan a torcer y transgiversar la Escritura. Por ejemplo, el bautismo es una tremenda confusión doctrinal en ellos, mi brother. Claro, hermano, estamos totalmente de acuerdo. Yo, bueno, la refutación para este punto de la llave va a ser muy breve, porque es que en realidad se refuta muy fácilmente, porque es que esto no tiene nada que ver absolutamente. El tema eso de que Dios le dio las llaves, eso no tiene absolutamente nada que ver con Hechos de 38. Entonces esto se vuelve muy fácil de refutar. ¿Cuáles son esas llaves? ¿Qué llaves tenía Cristo? Vamos a Apocalipsis 1:18. Y dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Estas son las llaves. Cristo que tiene las llaves de la muerte y Hades. Y él no solamente se las dio a Pedro, o sea, él se lo dio a los apóstoles, a su iglesia. Ok, y la llave de la muerte, o sea, la llave del mismo infierno, donde tú tienes acceso a eso. Yo tengo una serie de estudios, inclusive lo estoy dando aquí en el espacio que tenemos con el hermano Rodrigo Viarco, internacional Río de Guajiro. Todos los martes a las 8 estamos dando una serie de estudios sobre la toma territorial, sobre esto ya es de guerra espiritual, hermano. Esto no tiene absolutamente nada que ver. Esto habla de guerra espiritual, donde tú tienes el control supremo para pisotear al diablo, toda la potestad, que tú tienes las llaves del mismo infierno para entrar, para deshacer, tienes acceso para deshacer todos los diseños personales, ok, tienes acceso, tienes hasta de la propia muerte. Es increíble. Como dice Pablo, el mundo, la vida, la muerte, todo es nuestro. Claro que todo es nuestro, todos los por ella. Porque Cristo te ha dado esas llaves por el poder de la resurrección. O sea, todo esto ya viene hablando del reino de Dios, establecer el reino de Dios en la tierra. Y ya que el punto del reino de Dios, ellos toman un concepto aquí también, están confundidos en términos. Ellos piensan que el reino de Dios es el mismo reino de los cielos. Claro que no. Por ejemplo, ellos dicen que el diálogo con Jesús es Nicodemo. Que tú le dices que no nazca del poder, no puede ver el reino de Dios. Y dicen: ves, aquí está. El que no nazca del agua. Sí, mira, tú tienes que bautizarte en el nombre de Jesucristo y nacer del Espíritu, que habita en tus lenguas. No puede ver el reino de Dios, no puede ir al cielo. No, esto es un error terrible, fatal. Nacer del agua del Espíritu, hermano, significa exactamente
confesar a Cristo, identificarse con aquel que salió de las profundidades del mar. Hacer es salir del agua del Espíritu. Según Romanos 8:11, el que sacó a Cristo, el que resucitó a Cristo entre los muertos es el Espíritu, ¿sabes? Ok, entonces eso significa que si tú eso no puedes ver el reino de Dios, y el reino de Dios es el gobierno de Dios en la vida de aquí en la tierra. Ok, eso no tiene nada que ver, es el reino de los cielos. Okay. Entonces el reino de Dios es el reino de los cielos. Todo esto lo enseñamos en el canal de estudios que estamos enseñando. Entonces, esto tiene que ver con otras cosas muy diferentes. No tiene absolutamente nada que ver. Es que la supuesta llave, ellos hacer un paquete, una fórmula, tiene que ser revelada para tu hermano. Cristo pasó por tantas cosas para que para la salvación es gratuita y la salvación es muy fácil. Te va a poner tantos métodos astutos para salvarte. Por favor, hermano, esto es irracionalmente. No sé si pasamos al siguiente, hermano, que es el punto sobre el nombre. Adelante, Robert. ¿Sí? Bueno, ellos, como dicen que Dios es uno, una sola persona, hay que llevar un solo nombre. Entonces ellos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se llaman Jesucristo. El nombre, el bautismo tiene que ser el nombre de Jesucristo, porque Jesús dijo en Mateo 28:19 que estamos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ellos dicen, bueno, el nombre del Padre, como Jesús es el mismo Padre, entonces Jesús. El Hijo, bueno, Jesús también. El Espíritu Santo es el mismo, entonces Jesús. Entonces hay que bautizarse en el nombre de Jesús. Y arbitrariamente dicen, hermano, que la persona, ellos como predican el Evangelio como método de salvación, dicen que el que no se bautice con esa fórmula, que es el nombre de Jesucristo, a la hora del bautismo, que entonces no se salvan. De las personas que han sido bautizadas diferentes, por ejemplo, personas que se han bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, no son salvos. Eso es la argumentación de ella. ¿Qué opinas tú sobre este argumento, hermano? ¿Cuál es tu refutación? Con respecto a eso, brother, yo creo que la salvación está ligada a un hecho, como le decía, ahorita, no podemos ligar el acto gratuito. La escritura habla de que es por gracia. La gracia es un favor inmerecido que Dios no lo va a ser humano. Que esto no lo tuvimos porque fuéramos muy santos, porque fuéramos muy devotos, lo tuvimos con su infinita gracia. Entonces, cuando el Pablo habla de que no te bautizas en el nombre de Jesús, no eres salvo, están diciendo, ¿sabes qué? Tú no puedes ser salvo solamente por tu fe en Jesucristo. Yo no tengo un video referente a esto. La fe es simplemente la llave para abrir a la vida, porque hay gente que les voy a una cosa, hay gente que está trabajada, que dice que yo me bautizo, pero para sentir un requisito, no tanto porque hay una convicción personal. Yo lo puedo decir, me bauticé a los 14 años en la universidad y no me bauticé porque yo sintiera, sino porque fue un impulso, porque era tanta la manipulación mental de los líderes que dicen, si no te bautizas, no eres salvo. La gente que ignora esto de hacer la salvación por fe, se bautiza más bien por miedo, no por convicción. Cuando alguien se bautiza por miedo, está más propensa a retornar al mundo. ¿Por qué? Porque no tiene una firmeza en su fe. La escritura habla de que la fe viene por el oído de la palabra de Dios. Cuando alguien como el universitario fue bautizado en la Trinidad, su bautismo no salva, su bautismo no perdona pecados, su bautismo no te salva. Entonces yo puedo decirle, entonces hermano Jesús murió en la cruz del Calvario. Entonces tenemos que hacer el bautismo en el nombre de Jesús, el nombre que fue revelado, porque si no, no tiene completo. La escritura dice que el sacrificio de Jesús fue hecho una vez y para siempre. El sacrificio de Jesús ya no tiene más vuelta atrás, así que no podemos ponerle otra imposición más a la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque pasa por alto de lo que dice Cristo, lo que dice Pablo, que la salvación es por fe y por gracia. Realmente no entiende lo que es por gracia, lo de gracia. Dios mismo dice en Romanos, Él va a poner misericordia de quien Él quiera. Yo siempre lo he dicho, en aquel día a la gente nos vamos a llevar muchas sorpresas. Yo cuando fui universitario lo dije miles de veces, en aquel día nos va a llevar muchas sorpresas. ¿Por qué? Porque Dios
no juzga como Dios, porque Dios previamente dejó su Biblia, su escritura, como una alianza, pero Dios es soberano, bendiciones. Él salva a quien Él quiere, es una palabra, que Él tiene misericordia, de quien Él quiere tener misericordia. Y si decimos solamente está bautizado en el nombre de Jesucristo en salvo, entonces estamos diciendo a Dios, tú eres soberano, y hacer lo que a ti te venga en gana. Tú tienes que estar sometido a lo que dice la Biblia. Para ver nosotros mismos que la Biblia, que la Biblia da una descripción de la doctrina, pero no da en sí todo lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque deben entender a Dios, que lo entienden a Dios a su manera, no entienden a la manera que Dios está dando a conocer por su palabra. ¿Por qué? Porque si Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, entonces, y ellos no están guardando el mandamiento, Mateo 28, 19, quiere decir que están en desobediencia. Exacto. Okay. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, yo con respecto al nombre, yo quiero irme a Éxodo capítulo 3, un momento aquí. Dice el versículo 13, dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les dijo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Hermanos, si la salvación consistiera en saber cómo se llama Dios, como enseñan los universitarios, en este pasaje, Dios le hubiese dicho a Moisés, yo me llamo Jesucristo. Y con eso, solamente con saber eso, tú estás salvo, estás redimido, estás rescatado, estás librado. Y Jesucristo no tiene que venir nuevamente, no tiene que venir a morir por tus pecados, ni pagar el precio. Porque ya con solo saber cómo es mi nombre, es salvo. Hermano, nuevamente, esto es una blasfemia terrible. Están sustituyendo el sacrificio de Cristo, que de verdad te salva, por saber cómo se llama Dios. Ellos piensan que saber cómo se llama Dios te salva. Es terrible. Para ellos es una revelación varonil. Exacto, ellos dicen que esa es la super revelación de todos los tiempos, que no se le puede revelar a cualquiera. Hermano, esto no es ningún misterio, todo el mundo sabe que Dios se llama Jesucristo, o sea, Señor Jesucristo, ese es el nombre de Dios. Señor, un título muy asignado a Dios Padre. Jesús como hijo, Cristo, la unción, la unción es el Cristo. Entonces, aquí está Señor Jesucristo, nadie niega eso, hermano, o sea, eso no, pero eso ni salva, ni condena. Entonces eso es algo irrelevante. Aquí nadie está negando, hermano, que ellos piensan que uno niega que Jesús es Dios. O sea, aquí, los trinitarios no niegan en ningún momento que Jesús es Dios. No sé. Entonces ellos piensan y lo sustituyen pensando que saber cómo se llama Dios los salva, pisoteando así el sacrificio de Cristo, porque lo están pisoteando, aunque ellos digan que no, lo están pisoteando, porque lo están sustituyendo por sus bautismos, lo están sustituyendo por saber cómo se llama Dios, y lo están sustituyendo por saber cómo se llama, y por saber que Dios es una sola persona. Ok, entonces, ahora, si tú te vas a la raíz etimológica de todo, de esto del nombre en el hebreo, el nombre, nos está hablando de una autoridad. Por ejemplo, cuando Pablo dice que para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Okay? Cuando él no dice del nombre como tal, o sea, ahí está hablando de la autoridad. Lo que él dice es para que en la autoridad de Jesús se doble toda rodilla, hermano. Los demonios se tienen que inclinar, no saben cómo se llama Dios. O sea, al diablo, hermano, al diablo no va a temblar, al diablo no le da miedo saber cómo se llama Dios. Eso él lo sabe. Él no le va a temblar a eso. Él no tiene terror de saber cómo se llama Dios. Él le tiene terror, es a la autoridad de Dios. Ellos sustituyen la autoridad de Dios por su nombre. El diablo, que le va a tener miedo a las letras, hermano. El diablo, que le va a tener miedo a eso. El diablo tiene miedo a la autoridad. Por eso él dice que para que en la autoridad de Jesús, en el nombre de Jesús,
se doble toda rodilla. El nombre, ese nombre no es el nombre como tal, el nombre es la autoridad, la potestad, es una autoridad que nos ha dado. Él dijo, los he dado potestad para hollar serpientes, escorpiones. Esta autoridad es como una investidura que Él nos ha dado a nosotros. Y esa misma investidura, esto se conecta con las llaves de las que estamos hablando ahora. Es un poder, una autoridad total que Él nos ha dado. Él dice, toda potestad me es dada, y nos ha dado esa potestad a su iglesia. Entonces, y eso es lo que quiere decir el nombre. Para cuando dice que todo lo que hagamos, sea de hecho, de palabra, sea todo en el nombre de Jesús. Todo tiene que ser en el nombre de Jesús. Vamos a leer la Biblia y en el nombre de Jesús. Vamos a bautizar en el nombre de Jesús. Todo en el nombre de Jesús, hermano. O sea, todo lo que hagamos sea en la autoridad de Cristo, en la autoridad de Jesús. No está hablando de su nombre. Entonces, esto es un error fatal, hermano, que ellos caen mucho en eso. No sé si pasamos al próximo punto, que es sobre el bautismo del Espíritu Santo, que ellos hablan del don de lenguas. Como ellos estaban diciendo, ellos predican que la salvación es un paquete, que tienes que pasar, tienes que tener 3 llaves para decirlo. El arrepentimiento, el bautismo y el don de lenguas. Entonces dicen que el bautismo del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Si hablas en otras lenguas, entonces estás condenado. Si tú te mueres, un hermano ahí, sin hablar la lengua, está condenado. Y las personas, hermanos, las personas en esa congregación les afecta. Ellos se sienten acomplejados. Ellos dicen, no hablan en lengua, no hablan en lengua. Y sienten un temor, sienten un gran temor porque no hablan en lengua. Porque allá lo que les enseñan es que si no hablan en lengua se condenan, hermano. Por Dios. Eso te lo digo yo, hermano. Igual que mi hermano Leji, tengo entendido que también era un visitario. Y lo enseñan, hermano. Entonces, imagínate. Y yo no me fui de esta congregación, hermano, no por ningún resentimiento, como andan por ahí diciendo que yo me fui por resentido, por rebelde, por resentido, por rebelde. No, yo no tuve ningún problema con nadie de allá. Nunca tuve ningún inconveniente con ninguno. Además, yo sigo viendo a ellos como mis hermanos. Yo no soy igual que ellos, que si no comparten mi misma doctrina los condena. Yo con tal de que ellos crean en Jesús, bueno, bien. Yo no soy como ellos que condenan. Yo los veo a ellos como mis hermanos. Si ellos no me quieren ver si ellos no me ven hoy en día como su hermano, eso ya es problema de ellos. Pero yo los sigo viendo como mis hermanos. Y no ven ningún inconveniente. No sé de dónde saca que yo me fui resentido allá. Y fue porque, hermano, porque me conoceré la verdad y la verdad. Entonces me fui ahí, diciendo que es porque yo quería vivir una vida libre, que esto, que lo otro, hermano. De ninguna manera. Yo me fui porque me profundicé en las escrituras. Eso me puede dejar esta doctrina a un lado. Okay. Entonces, no sé, hermano Leji, si seguimos con el próximo, ¿qué opinas tú sobre esto? Del bautismo? Realmente, hermano, respecto a la lengua, yo creo que en Estados Unidos en este movimiento, en diferentes movimientos universitarios, comencé en una iglesia de la familia apostólica, de ahí me fui a otra de la iglesia apostólica, no porque quisiera, sino porque yo tuve que tratar de yo me voy a conocer diferentes, entre ellos están bien divididos, por ejemplo, la iglesia apostólica cree en el velo, la mujer, la pentecostal no cree en el velo, por ejemplo, no como perros y gatos. Hay gente que tiene el Espíritu Santo, tiene la dirección del Espíritu Santo. Ellos hablan mucho de tener al Espíritu Santo, ahora de que hablan en lengua, pero si nos vemos que ponen a pelear por discutir, cuando alguien realmente tiene el Espíritu Santo, no necesita discutir, por ejemplo, con la persona, tú no eres apóstol, tú no eres profeta, tú no eres evangelista, tú no eres universitario. Son términos que ellos usan para que agradar a la otra persona. Se les olvida que el Espíritu Santo no está ni para agradar, no está el Espíritu Santo ni para aprender, no está el Espíritu Santo ni para denigrar a la persona, sino que al contrario, Jesús dijo, el Espíritu Santo confirmará las palabras que yo he dicho. Este tiempo que estamos viviendo, este tiempo que yo digo lo significa 10 años metido ahí, creo que explicar el único don que se ve del don de lengua, no hay interpretación,
no hay profecía, no hay milagro, no hay sanidad, no hay palabra de ciencia, no hay don de interpretación. Le faltan todos los dones. ¿Por qué? Porque ellos encierran la llenura del Espíritu Santo con el puro don. Cuando yo llegaba con milagros, yo a través del ministerio, cuando yo llegaba liberando, cuando yo llegaba hablando lengua, profetizando, palabras profetizadas cumplidas, teniendo necesidad de las iglesias, la gente se quedaba espantada y me decían, pero ¿qué es esto? Me pasaba lo que le dijeron a Pablo, pero esta nueva doctrina que usted trae. Muchas iglesias universitarias me invitaron 2, 3 veces, jamás me volvió a invitar por miedo. ¿Por qué? Porque yo en ese tiempo yo comencé a darme libertad al Espíritu Santo. Yo me encerré al Espíritu Santo dentro de una doctrina, dentro de una denominación, ¿no? Que aprendí a dar un lugar al Espíritu Santo que él se merecía. Hace 2 años aproximadamente que Dios me revela que tenía que salir de mí por medio de la palabra, como dice usted, hermano. Dios me empezó a inquietar, a estudiar la palabra, a profundidad. Me metí a estudiar un poco más a profundidad, conocer lo que era exégesis, conocía lo que era la hermenéutica, la homilética, pero como es temporal, me entraba por ahí y me por otras, porque tenía que aceptar la palabra a como la doctrinamente expresada. Entonces, yo muchas veces la gente que le decía, porque no tengo otro dogma que la lenguas. La mayoría de las lenguas que se hablan en la universidad son lenguas sencillas, para que los ministros tengan una credibilidad en el ministerio. Por ejemplo, que no se hablen ministros dentro de la iglesia universitaria que ni siquiera hablan lenguas, solamente hacen unas palabras entrelazadas para querer impresionar a la gente, bro. Exacto, hermano, y bueno, ya que estamos hablando de bautismo, se me vino algo a la mente y hay que quitarle el cartucho a la pistola, como quien dice, no dejar huecos por ahí. Porque ahora que estamos hablando del bautismo y eso, que yo estaba hablando que el bautismo, ya que Cristo se sumergió en las profundidades del mar y que el tuvo que hacer una presión externa, algo que ya se cumplió en nuestro corazón. Ellos a lo mejor te van a citar el texto más popular de ellos, que es, la Biblia dice en Efesios, un Señor, una fe, un bautismo. Sí. Es que no es otro bautismo, es el mismo bautismo, solo que una expresión diferente, una confesión diferente, pero es el mismo bautismo. Entonces quería aclarar esto, para no dejar cabos sueltos por ahí. Ahora, mi punto de vista, hermano, con respecto a esto del bautismo del Espíritu Santo, yo creo que ellos aquí están como es un recibimiento del Espíritu Santo, un don del Espíritu Santo con bautismo del Espíritu Santo, cosas diferentes. O sea, el hablar en lengua es un don del Espíritu, no es el Espíritu como tal, es un don del Espíritu Santo. También recibirlo también es una señal de hablar en lengua, eso están hechos todos, ya depende de ustedes. Ellos dicen que el hablar en lengua, si eso es bautismo del Espíritu Santo, estás bautizado por el Espíritu Santo y hablas en lengua, es como ellos enseñan a hacer algo. Pienso que el bautismo del Espíritu Santo es diferente, el Espíritu Santo es otra cosa. Y yo quiero ir a Levítico 17:11 para explicar mi punto de vista sobre referente a eso. Mira, Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne está en la sangre. Está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre las almas y misma sangre a la expiación de la persona. Pero ¿qué? Nos dice, porque la vida de la carne está en la sangre. La vida. Ahora vamos a Juan 6:63. Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida. Entonces hay una vinculación, la sangre, el Espíritu. Okay. Entonces, tenemos que entender que la sangre es un prototipo del Espíritu. Vamos a Primera de Juan 5:7. Primera de Juan 5:7 dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. Ok, el verso 8, perdón. 3 son los que dan testimonio en la tierra, dice, el Espíritu, el agua, la sangre. Y estos 3 concuerdan. O sea, el Espíritu y la sangre, aquí los vuelve.
porque la sangre es un tipo de tu espíritu, hermano. Es como una persona que muere desangrada. Cuando una persona muere desangrada, se le va la vida, ¿okay? Porque eso es como un prototipo, ¿ok? La sangre es el espíritu, ¿ok? Entonces, por eso es que la sangre de Jesucristo tiene poder, porque ¿quién era el espíritu que moraba en Cristo? El Espíritu Santo. Por eso es que esa sangre era poderosa, porque eso simbolizaba el espíritu que había en Cristo, ¿ok? Entonces, ya vamos a entender a dónde quiero llegar. Sabemos entonces la sangre de Cristo, es el Espíritu Santo, simboliza el Espíritu Santo, ¿okay? Es un prototipo del Espíritu que moraba en él. Mateo 26:28. Mateo 26:28 dice, mira, aquí está hablando Jesús, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Okay, aquí está hablando de la cena, de la ceremonia de la cena. Es decir, ¿qué es bautismo? El bautismo es bautizo, que quiere decir sumersión, sumergido. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, hablamos de estar sumergidos en la presencia del Espíritu Santo. Eso es el bautismo del Espíritu Santo, estar sumergido en su presencia. Y entonces aquí yo tengo una enseñanza que habla sobre el poder de la cena del Señor, hermano. Y hablo también sobre eso, que si tú te bebes la sangre de Cristo en la gran ceremonia del partimiento del pan o la cena, cuando tú te la bebes, estás siendo lleno de su espíritu, porque te estás bebiendo la sangre de Cristo y estás siendo lleno de su espíritu, estás siendo sumergido. Eso es el bautismo del Espíritu Santo, estar sumergido en la presencia de Dios en ese momento. Efesios 5:18, mira lo que dice. Dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, más bien sed llenos, bautizados, sumergidos, llenos del Espíritu. Aquí lo está diciendo Pablo, o sea, que utilicemos el vino para ser llenos. No usen el vino para que se embriaguen. Háganlo con otro propósito. Utilicen el vino para que sean bautizados, para que sean llenos, para que sean sumergidos del Espíritu Santo. Porque esa sangre que tú te bebes ahí simbolizando la sangre de Cristo, te estás bebiendo su Espíritu. Y ahí es donde está todo el poder y la investidura de Dios, hermano. Es tremendo. Son temas poderosos, temas muy fuertes. Entonces, esto es estar bautizado, no como ellos lo enseñan, que el bautismo del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas y si no te bautizan, entonces no eres salvo. Por supuesto que no, el bautismo del Espíritu Santo es otra cosa. Y estos son los puntos, los argumentos en los que esta herejía sabeliana de la unicidad se basan. Y esto es lo que ellos enseñan. Y como yo digo, hermano, que es cuando tú tienes eso ahí, eso te impide aprender muchas otras cosas. Hermano Leji, hermano, por eso nos hemos reunido hoy, aquí, en esta tarde, hermano, para dar una refutación legítima a esta herejía, hermano, a esta herejía de la unicidad de refutar cada uno de sus puntos en los que ellos se están basando. ¿Ok? Hermano Leji, no sé si tienes algo que decir para concluir. Ok, mi hermano, no, pues como para concluir, brother, por esto yo creo que debemos de darle una breve explicación de todo esto. Bueno, yo creo que al respecto de este tema tenemos que entender esto. Hay dos cosas bien importantes. Cuando nosotros nos encerramos en el ámbito de defender una doctrina, no tenemos el fin de atacar ni ofender a nadie, sino que más bien afirmar lo que la Escritura enseña. Yo quiero terminar ya con esto que quiero concluir. Esto es de mi parte hacia cualquier unicitario que vaya a escuchar esta conversación. Yo no ataco porque realmente sería, como dicen por ahí, morder la mano que me dio de comer. Ataco la enseñanza y la doctrina que por tanto tiempo me tuvo cautivo. No soy el único que ha salido de ahí, también está ahí mi hermano que salió
libre, gracias al Señor, gracias a la sangre que vertió en la cruz del Calvario, porque Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Hemos sido libertados para libertar a otros. El propósito de este video, de esta charla no es echarle cizaña a los universitarios ni que se hagan los mártires, sino que más bien entiendan el poder del sacrificio de Jesús, que gracias a eso es que somos salvos, que gracias a su obra en la cruz es que podemos darle gracias al Padre, porque Él envió a Jesucristo a morir en nuestro lugar. Juan 3:16 lo dice, lo aclara y lo enseña, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. La Escritura dice que esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Lamentablemente, aquella gente que rehúsa creer a la verdad es porque no tienen una convicción, sino que están encerrados detrás de una enseñanza errónea. Yo quiero decirle a mi hermano Carlos y a mi hermano que Dios es bueno, hermanos, y que sigamos haciendo esto, porque lo que Dios está haciendo a través de estos videos, a través de esta, hermano Sebastián, está trayendo convicción y revelación realmente, para que ellos entiendan esto del bautismo y de todo esto. Es necesario que ellos aprendan a escuchar, no solamente a refutar y atacar. Dios los bendiga, amados hermanos. Seguimos en esto. Hermano Sebastián. Ok, hermano, bueno, sí, es muy importante lo que tú estás diciendo. Nada personal, no estamos atacando a la persona como tal, ni a nadie. No es nada personal, estamos atacando es a la doctrina. Okay, la doctrina. Okay. Entonces, eso es importante resaltarlo, recalcarlo y enfatizarlo. Hermanos, no, muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo, la tarea de podernos escucharnos, de analizarlos. Todo lo que nosotros estamos afirmando, sabemos que no son ninguna ocurrencias humanas. Hemos venido aquí, hermano, con la autoridad del Señor y con demostración bíblica, todo 100% bíblico, sabiduría humana, ningún argumento humano, solamente todo por medio de la palabra que se está demostrando. ¿Okay? Qué bueno, hermano, muchas gracias a todos los amigos, las amigas, a todos los hermanos en Cristo que nos están viendo. Bueno, muchas gracias por todo y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias a Apóstol Lehi por aceptar compartir aquí, estar aquí compartiendo sobre estos temas. Bueno, bendiciones para todos.